Tiene la palabra el diputado Néstor David. Gracias, presidente. Simplemente tratar de agregar a lo que dijo mi compañero de bancada relacionado a este proyecto. El marco del sistema eléctrico, los rasgos principales fueron marcados allá por los 90, donde se dividió la generación, el transporte y la distribución eléctrica con regímenes distintos, con jurisdicciones distintas, legislaciones distintas, derechos distintos, con sistemas inclusive que se aplicaban a cada uno de estos tramos de lo que tenía que ver con el sistema eléctrico diferentes. Así es como que se resolvió que la generación quede basada prácticamente en reglas de mercado, más o menos regulado, depende de los tiempos, pero siendo no un servicio público, sino de interés público, pero no con obligación de esa generación. El transporte, que quedó en un esquema monopólico, porque obviamente la infraestructura así lo amerita, y la distribución, que quedaron como corresponde en manos de las provincias, regidas por la legislación provincial y la regulación provincial. Obviamente, después de muchísimos años, la mayor tecnología existente, las mayores necesidades, la urgencia de ir hacia generación alternativa, nos pone en este régimen que, como es claro, y su título lo dice, de generación distribuida. Y entonces mezcla, de alguna manera, dos sistemas. Mezcla la generación, porque estamos abriendo el juego, que es lo que queremos, de que haya muchos generadores, chiquitos, medianos, pequeños, más grandes, pero que además esa generación pueda incorporarse, más allá del consumo propio, del consumo del propio generador, a la distribución eléctrica. Y esto es lo que estamos tratando en este proyecto. Y por eso a nosotros nos pareció, y bien lo decía el diputado Cosiner, que no se podía hacer una ley, por más que sea una ley nacional, que solamente tenga en cuenta como si esto fuera solo generación, como si las provincias con sus competencias, con sus realidades, fueran un actor de reparto en este sistema eléctrico nacional. Y obviamente hay que congeniar todas estas obligaciones, las relaciones del usuario y las distribuidoras, las relaciones que tienen que tener con tarifas, con esquemas de facturación, con las autoridades participantes, con quienes van a certificar, quienes van a establecer cómo funciona este régimen. Y me parece que ahí las provincias no pueden estar al margen de esto. Si uno reemplaza, y les pido hagan el ejercicio, en la ley, cada vez que se habla de distribuidor, hay que entender que se habla de las provincias. Las provincias son las titulares de la distribución, más allá de que la hayan concesionado o no, o la presten por sí, o la hayan dado a un tercero. Y entonces, cuando uno ve la ley expresamente le va indicando a las provincias lo que deben hacer en una relación que es propia, como es principalmente la del usuario y el distribuidor. Por eso creemos que había que hacer algunas modificaciones. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, creemos que la ley es buena, creemos que es un sistema que debemos profundizarlo en el país, que es el futuro, como se está viendo en otros lugares del mundo, pero necesitamos armonizar, necesitamos que ese choque de dos sistemas, como es el de generación con el de distribución, que antes estaban perfectamente separados, pueda hacerse de la mejor manera. Y esto es lo que creo que vamos a poder, si Dios quiere, consensuar hoy. Vamos a poder establecer un marco, modificando algunos artículos, que lo plantearemos en la discusión en particular, pero que permita en definitiva armonizar y consensuar dos sistemas absolutamente que venían corriendo por carriles separados. Me parece que es importante hacerlo, me parece que es la única forma de no vulnerar competencias provinciales y que también el Gobierno Nacional en la implementación de la ley va a tener que tener en cuenta y buscar el ámbito adecuado para lograr normativizar, estandarizar
y buscar sistemas que permitan que todas las jurisdicciones puedan colaborar e integrarse a este nuevo esquema de generación distribuida. Nos parece fundamental que la ley contenga estas modificaciones, que no se hable solo de la reglamentación nacional, sino también de las reglamentaciones de las provincias, que se deje aclarado y claramente especificado que todas las competencias que se marcan aquí son sin perjuicios de las facultades concurrentes o de las facultades que tienen las provincias por derecho propio. Y un último tema que sí me gustaría plantear, más allá que no va a ser modificado en esta instancia. Cada vez que tratamos este tipo de leyes que tienen fondos, nos es imposible para el Congreso establecer claramente hacia dónde van a ir, porque eso depende del caso concreto. Nosotros establecemos un marco, como en este caso la posibilidad de que esta ley cuente con un fondo para poder promover este tipo de iniciativas. Pero después, claro, aparece la discrecionalidad, como debe ser, que lo tiene el Poder Ejecutivo para hacerlo de la mejor manera. Yo no quisiera, porque quiero que se entienda bien, el Ejecutivo va a tener un montón de plata para elegir a qué privado promociona para que genere energía, para que se autoabastezca y además pueda incorporarlo al sistema eléctrico nacional, inclusive, como lo marca la ley, cobrando por esa energía que ingresa al sistema. Pero eso no se va a hacer solo, porque si fuera solo no habría tanto problema. El que quiera hacerlo lo hace en un ámbito de libertad. Va a ser subsidiado, ayudado, con distintas herramientas por el Gobierno Nacional. Y ahí lo que no queremos es que la discrecionalidad pase a ser arbitrariedad. Lo que no queremos es que dentro de 1, 2 o 3 años haya empresas amigas y empresas que no lo son. Provincias que reciben mucho y provincias que reciben poco. Lugares y zonas en donde el gobierno, con los impuestos de todos los argentinos, haya promovido esta generación distribuida y en otras donde no haya sido de la misma manera. Creo que es hora de ir avanzando en estos fondos para que haya un mayor control. Y obviamente, creo absolutamente, y con esto cierro, presidente, que en el fondo fiduciario que se establece en esta ley, en la administración de ese fondo deben estar representadas las provincias. Me parece que es lógico que así sea, me parece que hay organismos que pueden hacerlo y creo que en la reglamentación debe tenerse en cuenta. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.